es miércoles. La sonrisa no significa que vaya yo a hacer lo que hago los viernes, no me libre el Señor. Primero que nada, muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de las frecuencias moduladas estéreo 96.5 MHz, de RTP en las provincias de Santa Elena y Guayas 98.7 MHz, FM en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de los medios digitales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP. El mío no. Mientras no tenga teléfono, porque mi teléfono le tocamos la marcha fúnebre. Ya, la próxima semana espero ya tenerlo, o sea que no hay como verme pero lo entran a RTP y ven lo mismo, exactamente lo mismo. Ya, ok, entonces muy buenos días con todos. Hoy dice la prensa conjunta que es miércoles 22 de octubre y la prensa conjunta que es miércoles 22 de octubre. ¿Se habrán puesto de acuerdo o es miércoles 22 de octubre? Sofía, ¿qué? Está hoy día Sofía tiene la gentileza de estar aquí. ¿Es miércoles 22 de octubre o se han puesto de acuerdo para mentir? Yo creo que es miércoles 22 de octubre. Si usted cree que es miércoles, le voy a creer, lo cual es una aberración creerle a bueno. Y ya está. De nuevo, hermano, si te quieren sacar plata en el IES y te vas a quedar con tu suegra, con tu mujer, con tu yerno, con tus hijos, con tus hijas, o a la esquina con tus amigos, te pasas de pelotudo, como dirían en Argentina, ¿viste? Si te están queriendo sacar billetes, quéjate al IES. Si tienes una queja o denuncia por corrupción, escribe al 096 25 32 338, 096 25 32 338, o ingresa a denuncias.ies.gov con B larga, .es. Esto está disponible 24/7, o sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el seguro garantiza confidencialidad. Me avisan cuando esté conectado a nuestro invitado. Y me hacen, ¿ya está? Todavía no, entonces usted me avisa. A ver, lo venía escuchando, el análisis de la doctora Evelyn Maffei, y hasta cierto punto sí, lo nuestro no es el terrorismo clásico de la FARC, ni del L-19, perdón, ni del ELN, ni el M-19, ni del MRTPA en Perú. No es ese terrorismo clásico, pero los grupos de delincuencia organizada, cuando acuden al terror y cuando hacen acciones terroristas, ¿en qué se convierten? En terroristas. Correcto. Más que todo, yo creo que el terrorismo, o en mi definición del terrorismo, es causar la conmoción. Causar terror. Causar terror. No tiene que ser para tomar el poder como Sendero Luminoso. No, pero el momento que tú causas terror, y yo creo que lo que dijo la doctora es esencial. Creo que es mejor en este momento en el Ecuador, cuando tú veas algo sospechoso o veas un carro botado, lo mejor que puedes hacer es reportarlo, actuar como que si fuera en ese momento. Pero al mismo tiempo, yo digo, la ciudadanía estamos viviendo otro terror más. Antes o hace un año la inseguridad venía más de la mano de los secuestros. O de los tiroteos con las víctimas colaterales. Los tiroteos en las víctimas colaterales, que si mal no recuerdo, hubo uno por el Teatro Centro de Arte, que fue muy, se dieron videos, ese tipo de problemas no había. Que este grupo de infelices se tomaron TC, terminaron matando a la gente afuera. Porque si iban a tomar el canal, supuestamente para matar a los del canal, porque eran perros del gobierno, asalariados, y que salieron a matar gente afuera, gente que no tenía nada que ver. Mataron gente que pasaba en un carro, gente que iba a ver a su hijo al colegio. Ustedes son unos cobardes miserables malparidos. Como todos los terroristas de la historia. Lo que pasa es que hay algunos genios con J y con Z que en alguna época ensalzaron el terrorismo. Yo voy a hablar clarito, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial era heroico ser terrorista. Porque era contra los nazis o contra los japoneses. En Italia no tanto, porque el duce al lado de Hitler era San Francisco de Asís. Pues. Al lado de Hitler, San Francisco de Asís. Entonces era heroico ser terrorista. Era heroico tirar una bomba en un café donde habían oficiales o soldados alemanes. Y si se morían franceses eran víctimas colaterales. Entonces, cuando uno en la época de porque a ver, otro mito que algún día tenemos que hacer un programa usted y yo para hablar de ese tema de historia.
Otro mito de que el Maquis y la resistencia francesa comenzó apenas se rindieron en junio de 1940, porque lo que le aguantó Francia a Alemania fue del 10 de mayo al 27 de junio que se terminó de rendir. París fue declarada ciudad abierta, ni siquiera pelearon. 17 de, fue nada, 5 semanas. La resistencia, primero, que como había el pacto Hitler-Stalin, el Partido Comunista Francés le ordenó a todos los obreros afiliados al Partido Comunista Francés de colaborar entusiastamente con su aliado. Ah, eso ya nadie dice, ¿no? Está documentado. Y luego el Maquis y la resistencia empezó cuando se viró la ola. O sea, después de Kursk en 1943, después del desembarco aliado primero en Sicilia y luego ya en Italia, ahí empieza. No empezó en el 40. Pero... Entonces, cuando tú ensalzas al terrorismo, después resulta que cuando los otros te usan el terrorismo en tu contra, entonces esos sí son malos, son terroristas, porque es que yo soy bueno. Tú eres bueno según tu criterio. Pero para un fanático chiita, tú eres la reencarnación del diablo. Justamente entonces, no fue un... Ya está Ramiro, a ver. Ahí está mi doctor García, como siempre, de smoking tan temprano en la mañana, lo cual le valdría una reprimenda de Sir Winston Churchill, porque a esta hora de la mañana no se usa smoking. Pero yo creo que estoy viendo mal, porque creo que está con camisa. Disculpe, mi querido Ramiro, estoy viendo mal. Camisa Buenos días. nomás. Y bueno, buenos días, buenas tardes por acá, ¿Dónde está? en la vieja Europa. Oiga, que cuando sea grande yo quiero ser como usted, oiga. ¿En qué parte de la vieja Europa está? Y yo en el puerto de Indias, ¿En Cartagena? Sevilla. En Sevilla. Sevilla. En Sevilla. Claro. Ah, ahí está el archivo. Estamos, Claro. oye, bueno, Además, se le denominaba el puerto de Indias porque todos los barcos que salían hacia salían América. primero salían hacia América, salían primero de Sevilla, llegaban por la desembocadura del Guadalquivir a Palos de la Frontera y de ahí iban para América y viceversa, ¿no? Todos los que llegaban desde las Indias occidentales, pues llegaban a la desembocadura del Guadalquivir y subían contracorriente hasta Sevilla. Vea, todavía no está haciendo calor mucho en Sevilla, Bueno, o hay una ola de digamos calor. que todavía está haciendo un poquito, nada que ver con julio y agosto, que es un sartén, ¿no? No. Que son 50 grados. Pero ahora sí, está bonito, están en 29, 28, 29. Claro, es que para Sevilla 29, 28 grados es un clima primaveral. Sí, bueno, en general para cualquiera creo que 28, 29 grados es un clima primaveral, porque los 50 grados de julio y agosto son ya complicados. Sí, Sevilla es una ciudad maravillosa. Y Aparte, tiene un color y tiene un calor especial. Sí. y tiene además una cantidad de bares por cápita que seguramente debe de ser difícil de igualar en algún planeta. Pero además que perdóneme, pero creo que el tapeo en los bares de Sevilla, usted en 3 cuadras ya está humo. O en 2, porque hay unas que están uno al lado de otro y todo llena. Yo no entiendo cómo. Sí. Lo que pasa es que yo creo que hay una tradición sociocultural, digamos, de primero de salir. Luego los precios son sumamente asequibles, que esa es una de las cosas que yo critico mucho de nuestro modelo de restauración y de hostelería en el Ecuador. Teniendo ciudades como Guayaquil, por ejemplo, que tienen un clima perfecto como para estar todo el tiempo fuera, si pudiéramos controlar dos cosas: seguridad ciudadana, que depende del gobierno, y los precios, que depende del modelo de gestión de la hostelería y la restauración. Yo creo que podríamos transformar completamente la cultura del consumo lúdico, por decirlo de alguna manera, en el Ecuador. Sí. Lastimosamente, por un lado, no hay ningún control de la seguridad ciudadana. Hasta ahora ya vamos 23 meses y no sabemos cuál es el plan Fénix. Y por otro lado, pues parece que nuestros empresarios de la restauración le apuestan a que al que se sienta lo vamos a freír a costos. Entonces eso no tiene mucho sentido, ¿no? No, y además que al menos en determinadas zonas de Guayaquil o del Gran Guayaquil, para incluir a San Borondón, de día no hay problema de seguridad.
Sí, igual, claro. y ahí, pero en cambio entra la segunda parte de su ecuación, pues. O sea, los Claro, precios es que son, o sea, son precios, son precios disparatados. Igual pasa en Quito, son precios prohibitivos. disparatados. Es un problema de Total, no, por Ecuador. supuesto, pero bueno, digamos que en Quito, por el clima, resulta un poquito más complicado. Nosotros los quiteños no hacemos la vida al aire libre. No, pues Nosotros nos guardamos, claro. claro, porque es imposible, digamos, tomarse una cerveza a las 9 de la noche sentado fuera de en la vereda. Que él O tendría que sea, estar eso, bajo el influjo de alguna cosa rara para que le... de cualquier cosa rara, sí. Sí, sí. Entonces, eso no pasa. Pero en Guayaquil es perfectamente posible. Pero si era, Y no, Ramiro, era así, pues yo me acuerdo que estaba en el colegio, 1970, 71, quinto y sexto curso, en el Boulevard 9 de Octubre, que se ha convertido ahora en una tienda ambulante, lo han degenerado, ¿ya? Con parlantes a todo volumen, estaban restaurantes muy conocidos de Guayaquil con las mesas en la vereda, todos llenos. Y perdón, eran precios en sucres, ¿no? Todos llenos, y la gente comía y se iba al cine, porque el cine 9 de octubre estaba un poco más allá, o pero caminaba claro, un poquito. a ver, lo que pasa es que si acá en Sevilla hay tantos restaurantes y tantos bares todos juntos, Sí, es increíble. es porque la gente consume. Sí, Pero la gente consume porque los precios son accesibles, sí. porque es posible ir, por ejemplo, una tarde de tapeo Ajá. con $10, 10 euros, 15 euros y perfectamente comerse No, pedir 3 vinos con 3 tapitas no, pues y pasarse. aquí con un vino ya le sacaron los $15. Claro, no, no, son precios pero absolutamente prohibitivos. Justamente hoy fui a hacer compras en el supermercado. ¿A cuál fue? Fui al Lidl, que es una cadena alemana que queda. Claro, es que el doctor García, aparte de España, también viaja con frecuencia a la patria adoptiva de Adolf, porque Adolf en el fondo era austriaco. Era Bueno, austriaco, pero bueno, sí, hay un Lidl muy cerca de acá de casa ¿ya? ¿Y qué tal? Me y imagino que realmente como supermercado de cadena alemana eso tiene que estar Heisen, Brunsen, Adamsen. es muy ordenadito, muy organizadito, pero sobre todo fui a hacer unas compras y más o menos, digamos, unas cuantas cosas y salió menos de 30 euros, es decir, estamos hablando de ¿Qué? $30. $30. Entonces Oiga, yo decía, bueno, guarde la factura para voy a guardar el comparar con ticket. ¿Por aquí. qué? Porque Porque ¿sabe ahí qué? está. Aquí a uno No. ya... Mire, si quiere, podemos hacer una experiencia en vivo. A ver, O sea, vaya usted al Supermaxi, yo voy al Carrefour, al Mercadona, al que que usted sea. quiera, y compramos lo mismo y veamos al final del día en la caja cuánto paga cada uno. Eso sería un ejercicio ¿Quiere, de transparencia muy interesante. quiere apostar que la cuenta mía es más alta? Pero por lo menos un 25%, sin Suave. lugar a dudas. Pagando menos impuestos, pagando mucho menos sueldos, pagando mucho menos costes. Entonces, no se entiende. No, sí se Es que no se entiende. entiende. Abogado, Griff, allá entra Sofía. Acuérdense en sus Griff. tiempos cuando usted estaba en el noviciado, o usted no estuvo en el noviciado. Bueno, su cultura general. No, Recuerde no. que la codicia es uno de los pecados capitales. Sí, Y aquí sin la duda, tienen, sin duda. pero embanderada, pues, ¿no? Pero sin duda. Y yo creo que eso nos pasa factura. Es decir, allá, digamos, aquí la gente gana, porque no es que la gente trabaja por amor a la camiseta, por No, por supuesto, gana favor. y gana bien. Pero en Latinoamérica queremos hacernos ricos contra el reloj. Yo creo que esa cultura de la apropiación, que además luego la trasladamos a los gobiernos, ¿no? Es ¿Eh? decir, cuando llegamos al gobierno, nos volvemos locos y pagamos 150 millones por generadores chatarra como Progen, cosas así. Es decir, son cosas que uno no entiende. ¿Sabe qué? Ojalá que no estén en el ADN, porque si no quiere decir que esto será para toda la vida. Porque yo sí creo en los genes. Y en el Ecuador genéticamente todos los gobiernos empiezan Mire, y despilfarran. yo creo que no es un problema genético, pero sí es un problema sociocultural y sociopolítico. Bueno, qué bien. Yo creo que se ha creado una cultura, por un lado, del atraco y por otro lado, del autoritarismo, ¿no? Un autoritarismo Vamos a cortar la radio. irracional
pero tiene raíces históricas profundas por el autoritarismo. Sí, pero Rocafuerte sin era duda. autoritario, García Moreno era autoritario, Veitimilla, que era un pillo, era autoritario. Mi general Alfaro dijo que lo que ganaron las bayonetas no lo pueden perder los papelitos. El doctor Velasco Ibarra era autoritario, y su gran amigo, el presidente Correa, también era autoritario. Entonces, ¿cómo es la película? Bueno, y el de ahora, pues, no les va la saga, ¿no? Entonces vemos que los patrones de persecución, de metida de la mano a la justicia, de corrupción, Son parte de la historia de, del Ecuador. de aprobación de leyes inconstitucionales, sin duda, pero sin duda, se repiten, se replican independientemente de cuál es la tendencia que gobierna. O sea, si hay algo que nos ha demostrado la historia reciente, hablo de los últimos 25 años en el país, es que las izquierdas pueden ser tan hijas de puta como las derechas. Sí, así de simple. Y a veces más. Bueno, Y a veces más. en el exterior, Entonces, sin duda, claro. ¿no? Sí vio la última de su gran amigo, el filósofo Nicolás Madurovsky. No, Bueno, es realmente indefendible desde cualquier punto de Dios vista mío. un régimen dictatorial como el de Maduro, como es indefendible desde cualquier punto de vista un régimen autoritario y brutal como el de Milei en Argentina. Entonces, las opciones que se nos presenta como Latinoamérica, o sea, o que eres un derechoso delirante que además evidentemente no está muy bien de la cabeza, o quieres un dictador a lo bestia, un tropical como Maduro. Es decir, por favor, yo creo que sí tenemos gente como para poder construir una vía medianamente seria y estructurada. El problema es que eso no nos gusta. No, nos gusta el bestia, nos gusta el salvaje, nos gusta el que se pasa por el forro todas las normas, ¿verdad? Entonces, y es más, hacemos panegidismo de eso, ¿no? Vemos que salen algunos analistas políticos y dicen, el presidente tiene que portarse como un dictador porque la gente quiere un dictador. Y uno dice, a ver, ¿en qué cabeza? Es decir, ¿a quién se le ocurre que en un Estado democrático queremos un dictador? Pero no solo eso. ahora, donde hace Usted un ve- cuidado, donde hace un plebiscito preguntándole a la gente si quiere un dictador. Y cuidado, que yo tengo mis reservas del resultado. Conociendo, Sí, conociendo a mi gente ya a los 71 años. Oiga, aquí Sofía tiene una andanada lista ya. Le cedo aquí la artillería Krupp, ya para el señor que ha estado en Alemania. Perdón, en un supermercado alemán, disculpe. Yo creo Dispárele. que usted hizo un punto muy importante cuando dijo la falta de eficiencia que hay en el turismo, específicamente en ciertas ciudades en el Ecuador. Yo creo que Guayaquil, yo que tengo 30 años y viví 15 de esos años en Guayaquil, siempre hubo vida nocturna. Nos Oiga, gusta... y 15 en Nueva York, déjeme traicionarla, ¿no? Pero... Pelucona del Upper East Side, por Pero si aún acaso. así yo regresaba y vivía en un país donde la vida nocturna en Guayaquil era esencial para el turismo y para el comercio, que desde la pandemia nunca se volvió a recuperar. ¿Cómo pudiera no solo el alcalde, sino también el gobierno, como lo acaba de decir, porque la seguridad recae en el gobierno, regresar a un tipo de estructura en la cual la vida nocturna sea de nuevo atractiva para Guayaquil, que en este momento no lo es? Bueno, a ver, el tema de la seguridad ciudadana es fundamental y en eso es necesario dejar claro que en el reparto de obligaciones y responsabilidades la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del gobierno. Que los gobiernos locales pueden colaborar en materia de seguridad ciudadana, pues por supuesto que es así, y por eso es que existe la Segura EP, la empresa pública de seguridad, adscrita al municipio de Guayaquil. Pero es el gobierno el que tiene que establecer medidas claras de seguridad ciudadana. Ahora, ¿cuáles son esas medidas? Bueno, hasta ahora se anunció en enero de 2024 un supuesto plan Fénix de seguridad y hasta ahora estamos esperando conocerlo. Ya vamos 23 meses sin saber de qué se trata. Y lo que hemos visto es simplemente acudir a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que ha generado con esto? Varias cosas. Primero, una renovación periódica de las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Entiendo que
entiendo que no les hace muy felices esta reasignación de tareas que no son propias de su naturaleza. Por otro lado, una permeabilización de las Fuerzas Armadas a estructuras delincuenciales con las que tienen que lidiar en las tareas de seguridad ciudadana. En otras palabras, eh, miembros de Fuerzas Armadas metidos en los grupos de criminalidad organizada. Por supuesto, pues digamos que un descrédito de las Fuerzas Armadas en el momento en que se les pone a tareas de represión, no solo de seguridad ciudadana, sino de represión ciudadana, como estamos viendo ahora en el paro, en la protesta de 2025. Entonces yo creo que no hay ideas, no hay un plan, no hay un plan de gobierno, se está actuando en el día a día, se está pensando en temas coyunturales. Se le Recuerde usted, la semana pasada pues se cayó el supuesto fin de la protesta social. Pues ya anunciaron con bombos y platillos que la protesta indígena se acababa. 5 minutos después de que anunciaban eso, salían imágenes donde los dirigentes indígenas que se reunieron con los operadores de gobierno terminaron agredidos hasta físicamente por sus bases. Es más, seguimos en la protesta, no se ha solucionado nada. Fue prácticamente... Ramiro, le doy una noticia fresquita. Una de las comunidades de Imbabura terminó el paro. Votación eran 9 comunidades, 7-2. No, va una. Faltan 3 o 4 en Imbabura, que están por el feriado. Perdóneme, Rodolfo, que le corrija. Una de 34. Ya, okay. No, son más de 30 comunidades. Es decir, que porque, ojo, esto además, estos paros de una u otra manera afloran, sacan lo peor de nuestra sociedad. Por un lado, expresiones totalmente racistas y clasistas respecto de la población indígena, ¿no? Entonces, hemos visto desde la infantilización, cuando se les dice, bueno, que dejen de fastidiar y que vayan a trabajar. Claro, es como una especie de niños de poncho que están molestando, ¿no? Pero Hasta ya expresiones racistas, pura y llanamente. Pero aparte de eso, también nos muestra el que vivimos en un país pequeño físicamente, sí, pero mega diverso, en donde no nos entendemos unos a otros. Eso es verdad. La mayoría de población mestiza, a la mayoría de población mestiza, desde nuestras perspectivas individuales y familiares, nos cuesta mucho entender la perspectiva colectivista de lo indígena. Entonces, por ejemplo, dicen, pero eso es en la sierra. Pero Ramiro, esa estructura colectivista es en la sierra. ¿Sí? Acá no. Sí. Acá hay un abismo. Sí, de acuerdo. Pero además, ojo, que muchas veces ni siquiera dentro de estos movimientos indígenas no es lo mismo el movimiento indígena en Imbabura que el movimiento indígena en Loja, por ejemplo. Pero más allá de eso, hay mínimos que deberíamos entender. Uno de ellos es que la protesta se puede mantener, no porque exista un financiamiento externo, porque se ha querido, desde el día 1 se quiso estigmatizar a la protesta social, pues endosándole supuestos fines, inclusive criminales. Entonces, no, es que es el narcoterrorismo. ¿Pero de qué narco me están hablando? Hágame el favor. ¿Qué narco va a estar detrás de la protesta de los araguros en Loja o de los atabalos en Imbabura? Eso no tiene pies ni cabeza. O de San José del Común, que nos vengan a decir que, no, es que está detrás la minería ilegal. Y ya ha habido varias voces en donde que han dejado de investigadores que desde la academia y que bajo estructuras muy, muy serias, han dejado en claro que no hay ninguna evidencia de relación entre la minería ilegal y la protesta. Y la pregunta entonces es, pero es que ¿cómo pueden pasarse 28 días sin trabajar? Pero, todavía tenemos el miso, como nos dicen los indígenas, el mestizo, pendejo, que cree que el indígena que está en el día 1 es el mismo que está en el día 28. Pero no es así. Si pudieran cambiar, y yo creo que Ramiro es muy esencial decir esto, la protesta
si tuvo méritos al comienzo, se puede ver una desconexión total de cuál es su misión. Algo que empieza por el subsidio y ahora terminan diciendo que el sueldo básico tiene que ser $650 y que no importa el subsidio. No dirimos, o sea, digo yo, ahí ves tú la desconexión de lo que hablamos de la una de 30. Yo creo que no hay ninguna desconexión. Yo lo que creo es que es una protesta que va modificándose, que todo lo contrario. O sea, no solamente que va incrementando en sus exigencias. No, pero es que, Ramiro, no es un incremento, es un cambio. Es un Te dicen, ok, no es un está cambio bien, porque, ojo, no es un cambio porque no han dejado de pedir la eliminación. Sí, ya la dejaron de pedir. Te mando la foto de los periódicos. Aunque bueno, a los periódicos no se les puede creer todo. A ver, ojo, ¿qué es lo que dicen? Nosotros vamos por la derogatoria del decreto que elimina el subsidio al diésel. Pero si quieren conversar sobre mantener el subsidio, listo, vamos a un sueldo mínimo de 670. Eso es lo que nos han dicho. Es decir, no es que han renunciado al tema del diésel. No. Pero si me da 670, no importa el diésel. Si es que no da 670, entonces ya hay una medida estructural. ¿Por qué? Porque, y en eso, y perdóneme, tiene razón, independientemente que los 670 nos parezcan adecuados o no, independientemente de que, claro, siempre sale el que dice, no, es que esto va a eliminar el empleo, es que esto va a generar inflación, es que esto va a generar otro tipo de efectos económicos. Ok, que eso no es así. Aquí en España, el mínimo es 1.210. Pero nosotros no somos España. O sea, no estamos en una estructura. Por supuesto que no somos de España, pero queremos ser Camerún. El problema, a ver, ojo. Oiga, Camerún tiene un gran equipo de básquetbol, te cuento. Y de fútbol también, O sea, mire, si hay algo que tenemos que tener claro, es que las cargas socioeconómicas tienen que repartirse entre todos. Correcto. Y que solamente endosar esas cargas al sector más pobre genera conflictos sociales. Eso es mínimamente lógico, eso es de ciencia política 101, como dicen los gringos, sí. ¿Ok? Entonces, claro, si es que hacemos una eliminación del subsidio al diésel, perdón, los expertos aquí en Ecuador, algunos, no todos, obviamente el acuerdo total ni en el paraíso ha de haber, pero siempre se ha sostenido que el subsidio al diésel, aparte de provocar un gran hueco por el contrabando, termina beneficiando a los quintiles más altos de la población en vez de a los más bajos. ¿Usted cree esas estadísticas o no? Primera pregunta. Siempre habrá, entonces bajo ese argumento, entonces eliminemos el subsidio al gas porque eso no se puede eliminar. Espérese un ratito, porque, o sea, bajo el argumento de que las piscinas en la sierra, pues quien tiene piscinas, que obviamente es del sector socioeconómico más alto, calientas el agua con gas. Es que eso no tiene sentido. O sea, a ver, vamos ubicándonos un poquito. El diésel, que desde mi punto... A ver, partamos de otra cosa. Yo, Ramiro García, estoy a favor de la eliminación de los subsidios de todos los combustibles fósiles. De acuerdo, somos dos. Por concepto. Concepto. Ya. Pero, obviamente, eso no se lo puede hacer en seco y sin anestesia. Tiene que haber medidas estructurales. O sea, no se puede decir, te voy a eliminar el diésel, pero te voy a dar un bono septiembre, octubre y noviembre. Y no jodas. Porque un poco esa ha sido la tónica en gobierno. Te voy a dar unos bonos, porque, a ver, ¿qué es lo que va a pasar a partir de noviembre? En noviembre ya está a las puertas, ya estamos a 15 días de noviembre. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que en noviembre ya nos entreguen? A 9 días de noviembre. A 9 días. Ya. Y estamos a 39 días de que ya no se entreguen los bonos. O sea, es decir, en diciembre el transportista ya no recibe bonos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que con el incremento del 55% del precio del diésel, va necesariamente a requerir un incremento de la tarifa del pasaje urbano, intercantonal, interprovincial, etc. Y ahí viene el problema. Sí, pero yo estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el porcentaje de incidencia del diésel en el transporte, sea de carga pesada, interprovincial, intercantonal? 55, a ver, ¿cuál es el principal coste del transportista? Si usted tiene un bus, en donde usted tiene básicamente dos grandes rubros, que es combustible y mantenimiento de la unidad. ¿No es cierto? Ya, ok. Resulta que su principal rubro, combustible, sube el 55%. O sea, no hay manera
no hay manera de que un busero pueda continuar cobrando lo que está cobrando cuando tiene que pagar 55% más del precio del combustible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que obviamente le va a decir, bueno, señor gobierno, ¿me va a seguir usted subsidiando a través de bonos ad infinitum? Y el gobierno le va a decir, no, porque evidentemente no tiene plata. O sea, tan no tiene plata que le está debiendo 3 o 4 cuotas a los municipios, a todos los municipios del país. Y por eso es que hemos tenido durante esta semana este escarceo sobre quién controla la AME. Claro, o sea, les interesa, por supuesto, una AME sumisa que no diga nada respecto de los incumplimientos de gobierno a los municipios. Entonces, si no tiene plata ni siquiera para pagarles a los municipios, ¿cómo va a tener plata para continuar subsidiando a los transportistas? Como no tiene plata para continuar subsidiando a los transportistas van a ir donde los gobiernos municipales a exigir que se les permita un incremento de la tarifa del pasaje. Y esto sí va a ser la hecatombe, porque si hay una medida impopular que moviliza a estudiantes, maestros, trabajadores, indígenas, urbanos, todo el mundo, es el tema de los pasajes. Entonces, esto va a ser muy complicado y el gobierno lo que está haciendo es pateando la pelotita hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que le interesa? Pasar la consulta popular del 16 de noviembre. Consulta popular que posiblemente la pierda, porque ¿a quién le interesa? Es decir, ojo, ¿a quién le interesa una asamblea constituyente que parte de dos cosas? Primero, ¿cuál es la constitución que nos proponen? Respuesta, no sé, porque no existe un proyecto de constitución. Si yo estoy llamando a una constituyente, es porque tengo una propuesta de constitución nueva que sustituya a la constitución actual. Pero esa no nos la han presentado. Ramiro, pero el 2007 tampoco hubo un proyecto de constitución nueva que se le presentara a la gente. Fueron los iluminados y en Montecristi, ahí usted se acuerda muy bien, los dos vivimos ese tema. Y por eso salió lo que... A ver, la crítica que hago hoy es la misma crítica que hice en 2007. Ojo, hace 18 años, ¿qué es lo que dije yo? O sea, ¿cómo es posible que nos llamen, que nos convoquen a una constituyente de tema libre? De plenos poderes, además. De plenos poderes, pero además de tema libre. Sí. ¿Qué era lo que le interesaba a Correa en ese momento? Tomarse todo el poder a través de la constituyente. No le interesaba tanto la constitución como resultado final, no. Lo que le interesaba es sacar fiscal, sacar contralor, sacar procurador, sacar tribunal constitucional, que lo sacaron a golpes además, sacar corte nacional, sacar consejo de la judicatura, sacar a todo el mundo y poner a su gente. ¿Qué es lo que le interesa a este gobernante de ahora? Lo mismo. Entonces, no es que le interesa una nueva constitución, porque, ojo, la constitución que tenemos, que sí, hay que reformarla sin lugar a dudas, pero va usted a ver que primero, por lo menos entre el 90 y el 95% de la constitución hace referencia a derechos que se encuentran establecidos en instrumentos internacionales. Es decir, no podemos dar marcha atrás en esos temas por temas convencionales. Es decir, no podemos aprobar una constitución que vaya contra la Convención Americana de Derechos Humanos, contra el Estatuto de Roma, contra todos los... de poder podemos. Es decir, pero eso sería una africanización. No, yo Estado, sé, pero lo que... es que, Ramiro, le hago una pregunta. De aquí es que puse la carreta delante de los bueyes, discúlpeme. Lo que le acabo de decir ahorita es la segunda parte. Primero, la Corte Constitucional en un dictamen ha dicho que cualquier constituyente no puede tener plenos poderes. Y yo me acuerdo de que plenos poderes, y luego que tiene que estar dentro del marco de los derechos humanos, pero, es decir, de los tratados de instrumentos internacionales en materia de derechos. Pero vamos a lo primero. Vamos a lo primero. Una vez que se instala una asamblea constituyente, no como la del 98 que era constitucional, ¿quién va a impedir que la Asamblea se declare de plenos poderes? ¿La Corte Constitucional? ¿Con qué soldados? No, en absoluto. Es decir, que además la idea, si es que el Ejecutivo... A ver, acá tenemos dos proyectos.
Por un lado, el proyecto del Ejecutivo de que sea una asamblea constituyente controlada por el Ejecutivo y que despacha a todo el mundo. Y por otro lado, la idea de la oposición de que sea una constituyente de oposición y que despacha al Ejecutivo. Es correcto, exactamente. Entonces, ¿Sabes qué? Quieren porque cambiemos los objetivos, pero lo que en el fondo es same shit, different words. sí, o sea, tenemos esto es como esto es como ni siquiera como un Juego de Tronos, ¿no? Aquí estamos hablando de Bueno, ahí mataban a la gente, no sea así, algo, y tenían algo, dragones. algo mucho peor. Yo creo que aquí esto es como el Señor de los Anillos, es decir, orcos versus enanos matándose ahí por el poder. Entonces, Uy, aquí está la Sofía pregunta es, que le quiere preguntar algo de los orcos, de los enanos, no sé. No, yo creo que lo que dijo Ramiro es muy esencial, que lo que podemos ver, que los gobiernos locales no han tenido el presupuesto necesario o han tenido que pagar a sus proveedores en bonos. ¿Qué tanto ha hecho esto más difícil el trabajo de las alcaldías en el momento de poder crear cualquier tipo de proyecto, así sea de transporte o salud o hasta mismo seguridad cuando les toca? bueno, este problema obviamente se maximiza o minimiza dependiendo del tamaño del tamaño del municipio. Es decir, hay municipios que se quejan de que no pueden hacer obras, que no reciben la dotación de asfalto adecuada, qué sé yo, y hay otros municipios que dicen simple y llanamente no podemos pagar sueldos. Entonces, ya estamos frente a un colapso de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, y esto no es bueno absolutamente para nadie. Entonces, a mí me parece que es como que estamos jugando un poco a que todo implosione y de ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Es decir, Pero ya, eso es jugar casi ruleta rusa. quemámoslo todo, que ya lo arreglaremos luego. Entonces, me parece que eso se está jugando del un lado y del otro. Ojo. O sea, pero me parece muy triste que desde un gobierno se esté jugando a eso, bueno, que se vaya todo al despeñadero, que ya lo arreglaremos todo con una asamblea constituyente que podamos controlar, con la cual podamos tenerles 2 años discutiendo pavadas y mientras tanto, pues, seguir gobernando como nosotros queremos. Eso no tiene sentido. Eso no, ese no es un proyecto. Entonces, insisto, acá se nos está planteando una constituyente para reemplazar una constitución por otra, pero no nos dicen cuál es la nueva constitución. Pero por otro lado, vemos a los panegidistas del sí y de la nueva constitución decirnos, queremos una constitución, ¿para qué? Para quitarte derechos. Queremos una nueva constitución porque además, ojo, cuando acusan a la actual constitución de demasiado garantista, lo que nos están proponiendo es un modelo más restrictivo, un modelo que quita derechos. Entonces, a mí me parece, a mí me parece hasta como ejercicio sociopolítico súper interesante ver cómo le va a un gobierno que propone un ejercicio un ejercicio constituyente enfocado a quitar derechos. Y esa es la gran diferencia con Montecristi. Claro, en Montecristi nos decían, queremos una constituyente para darte más derechos. Porque queremos una constitución más garantista, porque queremos una constitución que avance más y que desarrolle los derechos mucho mejor que la del 98. Eso es lo que nos decían en 2008, más allá de que con el resultado podamos estar más o menos de acuerdo. Pero eso es lo que nos decían y eso es lo que pasó. Tenemos una constitución, la de Montecristi, bastante más garantista que la del 98. Con otro adicional, que quien convocaba en ese momento era un Rafael Correa que tenía junto a él maestros, estudiantes, trabajadores, movimientos indígenas, todas las organizaciones progresistas y partidos políticos del centro hacia la izquierda a su favor. Noboa tiene a todos ellos, absolutamente a todos en contra. O sea, el único movimiento político que ha concordado con el presidente en que es necesario una constituyente ha sido, creo, del expresidente Guillermo Lasso. Justamente, De ahí, yo creo que es esencial lo que acaba de decir. La consulta popular y el referéndum, hay dos secciones. Las 3 preguntas que vienen a ser para las bases, los grupos políticos, pero ahí estamos hablando de una constitución. ¿Qué tan contraproducente es, digamos, si se llega a ganar el sí? Entonces las 3 preguntas que hicieron en el referéndum no tienen una base o no tienen sentido. es decir, ya
toda la Constitución entra en cuestionamiento. Correcto. Porque Todita. el momento en que gana el sí, usted puede cambiar desde el artículo 1, y de hecho están proponiendo cambiar el artículo 1. Entonces llegan, porque, ojo, yo veo a los panegíristas del sí. El 1 no es que la soberanía emana del pueblo. No, el 1 es la definición, ¿no? El Ecuador es un Estado social y democrático de derechos, ¿no? Quieren quitar la S, de derecho. Quiten. Ok, bueno, es un Estado de Derecho, no es un Estado de derechos, pero, a ver, quitemos lo de multicultural. Perfecto. Ahí vamos a tener una primera bronca. ¿Sabes qué? Yo no quitaría lo de multicultural, pero yo lo que no pondría en la Constitución es que sea multinacional, porque como usted bien sabe, la nación es el peldaño anterior al Estado, ¿no? Bueno, yo creo que acá en España estarían un poco en desacuerdo y pensarían, le van a decir que España. Las comunidades autonómicas es la primera economía de Europa en este momento en crecimiento. Es decir, no es que mal no les ha ido. De hecho, Trump le critica a Pedro Sánchez por no aportar el 5% para la defensa de la OTAN, y el argumento es, si lo están haciendo muy bien, le está yendo económicamente muy bien, ¿por qué no ponen más plata? Así que mal no es que les va. Aparte, pero hay un problema, claro, a ver, un claro intento de Cataluña de separarse de España. Hay un problema, y el problema es de siempre de Vascongadas, que originó a la ETA. Como existe en la Italia del norte y del sur, como existe en la Alemania del sur, como existe en la Bélgica de los valones y los flandeses. Bueno, es decir... Oiga, perdón, un punto de orden, una preguntita, ya que tocó el tema, ya que tocó Alemania. ¿Cómo ve usted el crecimiento exponencial de Alternative für Deutschland, AfD, en Alemania? Con mucha preocupación. Con mucha preocupación, como veo con mucha preocupación lo que está pasando con el crecimiento de la consolidación del movimiento de Marine Le Pen en Francia, ¿no? ¿Y Vox en España? Yo creo que, bueno... Vox está arriba, según las encuestas, van a tener arriba de 60 diputados a Cortes. Sí, pero ojo, ese crecimiento es a costa del PP. Del Partido Popular. O sea, no es que han ganado razón en los votantes de izquierda, simplemente que el votante de derecha se ha vuelto más ultra, por decirlo de alguna manera, se ha extremizado. Entonces, y eso no es bueno para nadie, no es bueno para España, no es bueno para esta sociedad y no es bueno para Latinoamérica tampoco. Las propuestas de Vox son como para que se le paren los pelos a uno, ¿no? Por ejemplo, la deportación masiva de personas, inclusive nacidas en España, independientemente de que sean nacidos en España, si son hijos de migrantes que, de acuerdo al poder, no se hayan integrado culturalmente lo suficiente a la sociedad española. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la integración cultural? Entonces, claro, eso tiene una clara orientación no solo xenófoba, sino islamófoba, y racista, ¿no? Entonces yo creo que se vienen tiempos duros para Europa. Afortunadamente acá todavía hay diques de contención antifascismo, porque claro, esas son propuestas claramente fascistas, y espero yo que eso establecería una gran diferencia entre los movimientos que usted mencionó en Europa y lo que la extrema izquierda del Partido Demócrata, que está cada vez más loca, porque están cada vez más locos, acusar a Trump de fascista. O sea, usted ve el programa del Partido Republicano y compara con el de Marine Le Pen, o el de Vox, o el de AfD, o el de Víctor Orbán en Hungría, y ni se parecen. Pues, ¿no? Además que en el capitalismo americano no se puede ser fascista. No se puede ser fascista. Pero lo que están haciendo con los latinoamericanos a través de la agencia de migración, realmente es muy cuestionable, ¿no? Yo creo que los ilegales, porque los legales en la elección del año pasado giraron brutalmente a votar por Trump, cosa que casi nadie entendió. Yo sí entendí. Bueno, yo creo que más de uno se estará arrepintiendo del voto. ¿Cuál fue la filosofía? La filosofía, ¿sabes qué? Yo ya me saqué la madre aquí para poder tener mis papeles. Yo estoy trabajando legalmente. Y todos estos ilegales que vienen y trabajan por la mitad o menos de lo que yo gano, no, que los deporten. Esa fue la lógica. Sí, que los deporten por hacer lo que yo hice cuando llegué. Exacto. Es correcto. Porque llegaron ilegalmente, exacto, sí. Que tampoco, claro. Es que así es la vida, chico. Como diría Tres Patines. Oye, hablando, Sofía, creo que querías tocar a ver, ya tocamos el tema de las preguntas. Sí. Pero
¿Qué piensa usted? Asumamos que no hay que nunca entró a consideración del pueblo la posibilidad de ir a una constituyente y que solo tenemos las preguntas. Las 3 de referéndum. Que al no haber posibilidad constituyente, modificarían la constitución actual, pero la constitución actual quedaría como es. Bueno, a ver, por un lado, a ver, tenemos una pregunta, a ver, han dejado 3 preguntas que son a criterio del gobierno, digamos que las más sexys para el elector, ¿no? Son las que generan menos roncha, porque por eso no metieron el trabajo por horas, porque que ya perdieron la vez pasada, no. Entonces metieron lo de las bases extranjeras. Yo creo que el tema de las bases extranjeras ya es un tema muy de Guerra Fría. Es más, los propios Estados Unidos han dicho, nosotros no queremos poner una base acá, vamos a poner una House of Security o alguna cosa que se llama, alguna cosa así. Y no es que nos interesa poner un Guantánamo en cada país. No, pero nunca lo tuvieron, porque el FOL nunca fue una base americana, era una base ecuatoriana en la que operaban bajo permiso del gobierno del Ecuador aviones americanos, nada más. Sí. Luego, en cambio, en la Segunda Guerra Mundial hubo bases americanas, Galápagos y Salinas. Por eso digo, insisto, es un tema muy de Guerra Fría que creo que está muy trasnochado. Popular en cuanto venden la idea de que es la solución a los problemas de inseguridad. Cuando, claro, en otras palabras, es una especie de delegación de soberanía para que nos, como decimos en la sierra, nos den cuidando el mar territorial, el espacio aéreo, los puertos, las fronteras que nosotros no podemos cuidar. La flota china. Pero yo creo que eso no, además, ¿bases extranjeras de quién? Porque claro, gana la señora Luisa González y vamos a tener bases de Putin. Entonces, a mí en general no me... Pero la señora González tiene un problema, pues nunca gana porque la tinta se le cambia de un lado al otro. O sea, es un tema que... Bueno, pero se le cambia la tinta no en la papeleta, sino en la cabeza. Es decir, a mí me parece que... Oiga, usted es malo. Déjeme decirle que usted es malo. Es mi amigo, pero es malo. Yo creo que que la tinta vuela de un lado al otro es una locura, pero usted ya la acusó de tener tinta en la cabeza. Yo creo que es un problema de hemisferios cerebrales y pasan de un lado al otro. Entonces, realmente no vale la pena. Hemisferio cerebral. Oiga, o sea que tiene, a ver si le entendí. O sea que la señora tiene un hemisferio de derecha y un hemisferio de izquierda, y cuando el hemisferio de derecha, el de izquierda quiere hacer algo, se le cambia a la derecha por arte de magia, más o menos. El problema, claro, yo creo que es un problema. Ahí sí que me fregó, yo no entendí nada. ¿Tú? Yo creo que es un problema es un problema cognitivo, porque además, ella dice que sí lo entendió. Espere. ¿Usted entendió el tema del hemisferio cerebral? Explíqueme, por favor. Es que ella tiene una maestría en Public Health, entonces sabe del tema. Yo, pues, de Public Health sé lo que usted de ruso. A ver, explíquese. Además, cada... Se congeló. Frozen. Se congeló. Sigue congelado. Bueno, pero podemos... A esta hora nos congeló ayer también, ¿te acuerdas? Yo creo que es un... Ahí está, Ramiro. ¿Ya no está congelado o sigue congelado? No, ya creo que ya no está congelado. No, ya no está congelado. Ramiro, siga, que antes se congeló. ¿Aló? Creo que perdimos la conexión. ¿Aló? No, entonces yo creo que con eso podemos seguir hasta que tengamos de nuevo conexión. La segunda pregunta es... Sí, pero primero explíquemelo de los hemisferios, que yo no entendí nada. Bueno, dependiendo técnicamente del hemisferio que va al cerebro, vienen tus funciones o tus habilidades. Es cuando dicen que el izquierdo es el lado, ¿cómo se llama?, artístico, el lado derecho viene a ser matemáticas, un poco yo creo que esa... Oiga, pero entonces yo estoy jodido, porque en matemáticas era una bestia y no domino ningún arte. Entonces, ¿qué soy? ¿Una especie de protozoario mental? No, pero... No, a ver. Esto es racismo, clasismo, xenofobia. Yo creo que lo que es fundamental de la candidata Luisa González, que lo podemos ver, que ella... cambia de papel o cambia de ideología dependiendo de lo que quiere en ese momento. Cuando estaba en campaña, ella había nacido en Manabí, después de la campaña ella era indígena, después ella mucho tiempo motivó a irnos a una constituyente, después no le gustó la idea.
Entonces, yo creo que estos políticos Pero eso no es cuestión de hemisferio, eso es que el Ecuador tiene nombre y apellido, se llama Zapata. O no, lo que pasa es que usted, claro, en el en the boarding schools, en the upper side, no hay Zapata. Pero tú es Zapata, claro, sí constituyente, no constituyente. Yo manavita, no. Pero yo nací en Pichincha, entonces tengo raíces indígenas, ya no me joda. Entonces yo creo que esa desconexión de que los políticos quieren ser de todo para poder ganar popularidad es lo que nos falta o es el problema que yo veo en el Ecuador. Yo creo que porque... ¿Falta de qué? ¿De autenticidad? ¿O falta de fundamentos ideológicos relativamente serios? Porque tampoco hay que pedir la inmutabilidad. Mahatma Gandhi siempre reivindicó el derecho a cambiar de opinión cuando él quisiera. El problema no es cambiar de opinión. Yo creo que, y justamente lo dijeron en la mañana, y yo creo que Astrid y César estaban haciendo con Jorge esta conversación. Astrid no trapeó con el piso con nadie. No, hoy no. Ay, pero, qué pena. Pero justamente yo creo que aquí hay muchos políticos que se lanzan a la política o se lanzan a una posición pública por lo que ellos piensan que van a coger. Es decir, a robar. A robar ya. O la popularidad que van a ganar, no porque están preparados para la posición. Ya, pero hay un pero. Mucha gente acusa de que ponen estrellas de televisión y de todo eso. Eso es popularidad, no necesitan, sino que les sobra. Yo no hablo tanto de eso, hablo más de las personas que no están preparadas para la posición. En mi opinión, siempre... que tienen un título, muchas veces que tienen títulos, los asambleístas terminan siendo comunicadores. No sé cuántos comunicadores sean necesarios en la asamblea. A mí me importaría que haya mucho más gente que tenga una experiencia en salud pública, en abogados, que hayan leído la Constitución, porque yo estoy segura que muchos de los asambleístas que tienen menos de 25 años en el Ecuador no se han dignado a leer la Constitución. Yo le apuesto, ¿sabe qué? Pero si aquí no leen ni el periódico, ni las tiras cómicas, y se van a leer una constitución de 444 artículos y como 26 transitorias, no vacile. O sea, ya me está vacilando, no hay derecho. Pero yo creo que... Primero con lo de los hemisferios me acabó. Yo en serio mi corazón sangra. ¿Está bien? Pero yo creo que es fundamental entender por qué la oposición no ha podido tener relevancia en estos momentos en la política. Yo creo lo que dice Expreso, más o menos, algo así. Lo que digo yo en mi artículo en el Expreso. Y también dice usted, pero usted Expreso también ha titulado algunas veces que no hay oposición, que la oposición no tiene rumbo. Que la Asamblea no ejerce el contrapeso al Ejecutivo, pero si el Ejecutivo tiene mayoría, ¿cómo le va a ejercer el contrapeso? Pero yo creo que el no tener una posibilidad ni siquiera de argumentar, yo vi un poco de la comisión que llamó a rendir o a hablar al alcalde Aquiles Álvarez, y yo sigo diciendo que me da pena. ¿Cuál porque de las dos comisiones que lo llamó? La primera, porque creo que la segunda... La que domina el correísmo. No, habían ciertos miembros del correísmo y una asambleísta, supongo que es, porque no la conozco, la verdad es que ni siquiera sé su nombre, que estaba sentado en la comisión de ADN, trató de darle preguntas, supongo yo, para ellos sacar sus clips de TikTok, acerca de lo que ellos no estaban de acuerdo con lo que decían el alcalde. Yo creo que para mí estos argumentos sin fundamento de querer sacar un clip para tú poder sacar tu popularidad, sacas de contexto, le preguntan al alcalde si va a ir o no va a ir a otra comisión, que es mayoritariamente ADN. Yo creo que pudiéramos ahí, o esa asambleísta pudiera usar sus 2 neuronas y pudiera, se daría cuenta. Como usted se está contagiando el doctor García. Pero es que en realidad hay que o sea, lo del doctor García fue un machetazo terrible. Dijo que no era un problema de tinta, sino de acá. Pero es que en realidad es la verdad. Yo creo que nos estamos asfixiando, o esa asambleísta quería caerle bien o mejor al gobierno. Entonces, ¿qué hizo ella? Trató de tirar conceptos para achacar al alcalde. Quería forzar la situación a llevarlo a una especie de callejón sin salida. Exacto. Y lo que conteste es luego clip. Sí, exacto. ¿Sabe qué? Un poco Debería la Asamblea Nacional, que tiene la capacidad, debería, hay un código de ética para los legisladores y hay una cosa que juzga el CAL. Legislador que utilice intervenciones cortadas fuera de contexto de una persona llamada a una comisión o al pleno, peor, y lo saque como clip sacado de contexto, tiene que ser sancionado administrativamente porque la libertad de expresión le permite hacer eso.
Pero, perdón, si estamos en la Asamblea Nacional, no es para ir a hacer clips de TikTok. Y no es para hacer preguntas, para hacer clips de TikTok. Y eso debería ser frenado en seco, con cualquiera. Pero yo lo veo, digamos... El IES acaba de ampliar el paso para el pago de obligaciones patronales en Imbabura, lo cual lo felicito al IES, porque ¿cómo iba a pagar esa gente? ¿Con qué? Pero nosotros vemos en la asamblea, yo he visto asambleístas llevar tarrinas para hacer su punto. Y yo creo que ellos más quisieran ser actores que en verdad estar en la asamblea para ejercer sus funciones. Yo creo que nos estamos olvidando de cuál es el punto. No importa que seas correísta, no importa que seas de ADN. No estamos yendo a la misión, al punto del problema y nos estamos concentrando en hacer un poco cháchara de la asamblea, que yo creo que ya es extremadamente común. Tiene solo dos funciones, acuérdense, legislar y fiscalizar. Ahora. Y no está haciendo ninguna de las dos. No, sí, porque ha pasado un montón de leyes. El problema es que las leyes que ha pasado han sido por iniciativa del Ejecutivo. Entonces, en ese momento, la Asamblea lo que se vuelve es un aprobador o negador de leyes urgentes, pero no produce leyes propias, que es su función fundamental. Pero si nos quedáramos solo en eso, sería esencial. Cuando yo escucho diálogos que miembros de la Asamblea empiezan a gritar a otros miembros, tienes que reconocer a tu hijo. ¿Qué tiene eso que ver con la asamblea? Nada. Pero eso es lo que están haciendo. Pero yo he visto peores cosas, pues en la asamblea está el doctor García. Hello. Guten Morgen. Pues que no lo veo, macho. Entonces, no lo veo. Yo creo que tenemos que dejar las peleas de egos a un lado y entender que el país ya está en una situación crítica en las cuales el gobierno nacional ya está. Y los gobiernos locales no tuvieran por qué tener este conflicto. Ya regresó porque se nos había quedado congelado. Parece que la tinta le mandó ahí una brujería de cuarto nivel y lo dejó congelado. Aquí, y lo mejor de todo es que después Sofía me acuchilló. Me entró a explicar lo de los hemisferios, me dijo que el izquierdo era el de las artes y el derecho el de las matemáticas. Le digo, entonces yo que soy una bestia en matemáticas y que en las artes no pego una, ¿qué soy? ¿Un protozoario mental? Pues entonces, mi propia compañera me ha apuñalado y usted le dio la idea. Con amigos así, ¿yo para qué quiero enemigos? Por favor, sigamos con lo que, Sofía, con lo que usted estaba con el doctor García, las preguntas. La base ya está terminada. La otra. Creo que esta es para mí la pregunta más importante que vamos a hablar. Es la obligación del Estado a asignar recursos de presupuesto general a organizaciones políticas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con quitarle el presupuesto, pero ¿qué problemas puede haber si esta pregunta llega a ganar el sí? Bueno, volvemos al sistema anterior a 2008, en donde cada organización política pues buscaba su financiamiento. El problema que tenemos hoy por hoy, que es un problema que no teníamos en 2008 y que no teníamos antes tampoco, es la forma en que el narcotráfico y el crimen organizado ha permeado a todas las estructuras estatales. La estructura policial, la estructura militar, la estructura judicial, la estructura política. Oiga, el deporte. Y por supuesto, pues. Hasta en el Pepo creo que la mafia maneja las apuestas. Pero sin duda. O sea, hoy por hoy vemos casos en que mandan a disparar al delantero de otro equipo para. Ojo. Y con eso, con todo eso, se nos ocurre que tenemos que quitarles el financiamiento a las organizaciones políticas, que de una u otra manera es la única forma en la que podemos mantener a organizaciones políticas fuera de las redes de la criminalidad organizada, que son los que tienen la plata. O sea, si es que las organizaciones políticas no reciben asignaciones del Estado, van a buscar asignaciones de otro lado. Y el que tiene el billete y al que le interesa manejar espacios de poder, sin lugar a dudas, es el narcotráfico. Pero Ramiro, el argumento en contra es que con la ley actual que da dinero del Estado que no alcanza para las campañas presidenciales, ni para las de las alcaldías grandes, de las chiquitas puede ser que sí, pero de las grandes no. Y de las grandes hablo de un montón, no estoy hablando de Quito y Guayaquil solo. Ya, que igual se reciben millones de parte del narcotráfico o de la delincuencia organizada. Y que entonces el problema está igual. A ver,
Evidentemente hay una impregnación del tema del narcotráfico, ya eso quedó demostrado en una serie de gobiernos locales, lo que pasó en Manta, el Ah, asesinato del alcalde, ¿verdad? Y yo creo que eso no es no es una novedad para nadie, pero creo que esto va a ir hacia peor si es que ya, se elimina el financiamiento ya. O sea, estatal de usted las organizaciones concuerda o políticas. concuerda con Sofía entonces. Pues Sofía no está de acuerdo. No. Concuerdo plenamente. Me Claro, parece así como que concordaron en acuchillarme. Ya veo que hay una alianza aquí. Ah, bien. La otra pregunta, señorita Hemisferio. La tercera pregunta viene a ser, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección? me parece una barbaridad, porque además en la forma en que están planteando, hay provincias como Carchi, por ejemplo, tan importantes, que van a tener un solo representante. Y resulta que si es que hay 6, 7 candidatos para asambleísta, el que gane va a ganar con el 20% o menos, pero va a tener el 100% de la representación. Yo creo que en términos de representatividad democrática, la propuesta es deleznable. Pero el otro problema, vamos a la otra punta. El Congreso en algún momento tuvo 69 asambleístas que la gente vacilaba con el número, pero les bastante nef, o sea, poco afortunado. Luego pasó a 100, cuando fue el golpe de Estado contra Bucarán eran 100 diputados. Ya. Claro, pero a Y ver, luego lo cuando hemos tenía ligado al censo. El 69, problema, Ramiro, es que mientras cada censo, ahora son 100, en mi tiempo éramos 124, subieron a 137, ahora son 151. En el próximo censo serán 180. Entonces, vamos a tener más diputados que Brasil, pues. Entonces hay que bueno, a poner un ver, límite. es lógico que mientras crece la población, crezca también la representación legislativa. Pero más allá de eso, cuando teníamos 69 diputados provinciales, no teníamos diputados nacionales, Correcto. que es la trampa, ¿verdad? Entonces, claro, yo entiendo que Carchi pueda tener 2 o 3, pero no entiendo que se proponga un esquema donde tenga uno, porque ahí se está eliminando uno de los factores fundamentales de la representatividad legislativa, que es justamente la distribución paritaria de representación que existe en mayorías y minorías a niveles provinciales y locales. Entonces, Ahí ¿cuál viene el es la argumento trampa? en contra. Espera, Ramiro. Ahí viene el argumento en contra. Galápagos, ¿cuántos votantes tiene? 20.000. Sí, los que tengan, sí. Ajá. Y Y elige tiene dos, creo, dos dos. Elige dos, asambleístas. O sea claro. que en Galápagos, cada 10.000 ecuatorianos residentes en Galápagos eligen un representante. Es que el Sabe que a problema no es Guayas, solamente Pichinchi y Manabí le dan por donde sabemos. Usted que está en Sevilla, claro. tío, nos mandan a tomar por saco y usando la otra palabra, la que usted conoce bien, que hombre, que en Sevilla con todo el salero de los andaluces, te dice, pues a tomar por culo, tío. Pero así te A mandan, ¿o tomar no? por... Así, porque es Sí, que a yo he ver, estado pero allí, es que, salido insisto, ebrio, no, totalmente ebrio de las cantinas de los bares de Sevilla, pero bueno, qué bestia, Dios mío. a ver, no es un problema solamente de números, es un problema de representación democrática. ¿Ya? Si hay algo que debe exigirse a un legislativo, independientemente de dónde, del sitio que sea, es que represente tanto a mayorías como a minorías. Entonces, claro, si tenemos una provincia que tiene características muy especiales como Galápagos, en donde no podemos aplicar los criterios poblacionales de las provincias continentales, pues evidentemente por lo menos debemos exigir que tenga dos, que es decir, que haya un representante de las mayorías y un representante de las minorías, porque de lo contrario, si tenemos un representante único, hay un enorme segmento de la población Se que queda afuera, queda claro. Claro, no, totalmente fuera. entiendo, Entonces, claro. yo creo que ese es un tema de mínimo recaudo. Y eso se puede aplicar no solo a las Galápagos, sino a Carchi, sino a provincias como Cotopaxi, ¿Sí? es decir, insisto, a mí me parece una barbaridad que estemos planteando un esquema netamente numérico de representación con 25 o más asambleístas nacionales y el resto provinciales y que se repartan uno cada provincia. ¿Y qué es lo que se está tratando de hacer? Concentrar poder. Pero bueno, primero hay que pasar el escollo del 16 de noviembre, veamos si gana el sí. Está cerquita, pero Y es que ya está a la vuelta del acorde del street, pues. Justamente, sin lugar a dudas Aquí estamos a Sofía sobre eso presionar. tiene otra bomba. Estamos, Su estamos a aliada, 3 oye, semanas. ya,
La Santa Alianza han hecho ustedes, que falta, no, pero la Santa Alianza eran más de 2. No, conmigo, yo me he sentido realmente apuñalado hoy día. Que conste. Gerhard, grábeme este programa y ponga el programa de Dolchstrasse, la puñalada por la espalda, la teoría de su pana Adolf, de Dolchstrasse. Ramiro, en su opinión, yo quisiera saber qué tanto funcionaría una cámara similar a los Estados Unidos, un Congreso y un House of Representatives. Eso Un pudiera, Senado, un volver al Senado, Senado, ya. volver a esa estructura, ¿ayudaría al Ecuador o en realidad no es algo que nos pudiera ayudar en estos momentos? Mire, la bicameralidad generalmente va de la mano de una estructura federal de este Estado. Yo creo que el tema del federalismo pues es algo que tiene que debatirse y que a más de uno ha propuesto, pero spoiler, esto no significa que cada provincia haga lo que le dé la gana. Entonces, porque hay algunos que dicen queremos un federalismo donde yo sea una especie de mini emperador. No, pues es que así no es. Feudo. Pero así no es el federalismo. Pues. Y así no funciona. Y la única vez que hemos intentado el federalismo, que fue entre 1830 y 1859, casi se rompe el Ecuador. Perdón, 5 gobiernos. 5 gobiernos, claro, y si no es por García Moreno, al quien usted admira mucho, se acaba el Ecuador. Pero le debemos que existe el Ecuador a García Moreno. Eso sin duda. Sí, sin duda, ¿no? Bueno, acabó a sangre y fuego el tema del federalismo, porque hasta Loja quería constituirse en una provincia casi independiente. Sí. Entonces, esto vemos que no se volvió una cosa de locos eso. Yo creo que estamos buscando la fiebre en las sábanas, ¿no? Yo creo que no estamos yendo a las causas fundamentales y estructurales de los problemas sociopolíticos que tenemos. Uno de ellos es el hiperpresidencialismo que tenemos, y es más, todo lo contrario, estamos proponiendo una constituyente que exacerbe ese hiperpresidencialismo. Estamos discutiendo darle más poder todavía al Ejecutivo del que tiene, y yo creo que eso va a generar a futuro nuevas crisis y nuevos conflictos. Yo creo que no arreglamos nada con el tema de la constituyente, y creo que pues por esas razones hay que oponerse a esta iniciativa. Perfecto. Ramiro, muchísimas gracias. El tiempo, como siempre, se acabó. Le deseo, después de la puñalada, que las tapas o que lo que vaya a ingerir vuestra merced en Sevilla, donde se come re bien, le caiga mal al estómago, para de alguna manera yo sentirme vindicado, y acá yo arreglaré cuentas con la Master in Public Health. O sea, el cerebro, el del lado derecho, las matemáticas. Yo nunca entendí por qué A más B igual a C. Y el izquierdo es el artístico. Usted me pone a dibujar un perro y yo le dibujo un árbol. Entonces soy un protozoario mental. Está bien, gracias. Salam aleikum, aleikum salam, shalom, chao. Gusto de verlos. Gracias. Y bueno, algo bueno. Ya tienes que haber ido al hotel número 10 de Oro Verde, Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio, y estamos en octubre, tendrías que haber ya ido a visitar el nuevo restaurante Monté, que es Haute Cuisine, alta cocina con raíces manabitas. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solura Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, mañana no me van a tener el gusto de no verme la careta, porque mañana tengo que hacer unas obligaciones. ¿Cómo es que son los mandados? Errands. Pero necesarias. Sí, y absolutamente necesarias. Es un tema de mis hijos. Entonces ahí sí, mañana va a estar la Reina Verde, que esperé. Después de la alianza que he visto yo hoy día, mañana es capaz la Reina Verde de venir de verde y sacarme en jeta que cuando yo no estoy, si viene de verde. Con chocolate, de ley viene. Ya, ¿sabe qué? Están de acuerdo ya. Esto ya lo hablaron. Entonces mañana, conmigo nos vemos el viernes. El viernes nos vemos también con Sofía. Sofía y el protozoario, ¿no? Chao. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.